Buenos días. En esta presentación se va a abarcar el tema de los sistemas de intibación o los sistemas de intibamiento. Esta presentación es parte de la tarea del primer taller de construcción y somos un equipo de estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Bien, sigamos. Introducción. Bien, antes de empezar a explicar qué es un sistema de intibación y todo lo demás, es importante recalcar qué es lo que nosotros o a dónde es que nosotros queremos llegar con este proyecto o qué es lo que queremos alcanzar, mejor dicho. Bien, entonces nuestro objetivo va a ser aclarar todos esos puntos que intervienen en un sistema de intibación. Es decir, explicar detalladamente eh, la definición de un sistema de intibación, cuáles son sus propiedades, es decir, cuáles son las características que lo distinguen de los otros sistemas, procedimientos constructivos, aclarar los procedimientos constructivos, es decir, cómo se va a construir este sistema, los proveedores, es decir, quiénes van a, a abastecer, digamos, a las empresas que requieran estos sistemas y cuáles son sus usos en obras, ya sea en el Perú o en el extranjero. Bien. ¿Por qué son importantes los sistemas de intibación? Una gran pregunta que creo que es importante conocer antes de explicar todo lo que viene. Primero que nada, para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que un sistema de intibación es un sistema de seguridad que se usa en una obra de construcción, específicamente en una excavación o cuando ya se realizó una excavación. Y es importante aclarar que no es el único sistema de seguridad para las excavaciones. Existen otras, pero que esta presentación no se van a hablar mucho de ellas, pero sí es importante aclarar que existen otras aparte de esta. Bien, ¿y por qué es importante estos sistemas de intibación? Porque estos van a evitar accidentes eh, que posiblemente acaben en tragedia, es decir, en muerte, hacia los o en a los obreros o a los trabajadores que están trabajando en esa zona, ¿no? Ya sea los zanjas, pozos, etcétera. Bien, una vez aclarado este punto, pasemos al concepto. Bien, primero que nada, es importante mencionar que un concepto y una definición no son lo mismo, es decir, no son sinónimos. Un concepto es una serie de razonamientos por parte de un individuo al explicar una palabra o en este caso un sistema, pero es decir, es algo más particular. Pero una definición es una explicación algo más general y es lo que mayormente se va a encontrar en los libros, ¿no? Bien, concepto de un sistema de intibación. Para explicar o para adentrarnos a entender digamos, un sistema de intibación, he abordado tres puntos que considero importantes. Primero, es que estos sistemas se van a utilizar cuando un talud sea inestable. ¿Y qué es un talud? Bueno, un talud es la inclinación que tienen los suelos, ¿no? Y estos serán inestables cuando la inclinación o cuando el ángulo que le da la inclinación a estos suelos sea cada vez mayor, ¿no? Obviamente que su tope va a ser a los 90 grados. Y se preguntarán, ¿y cuándo nosotros podemos saber cuándo un talud es inestable? Esto va a competir, o esto compete a la parte de la parte de geotecnia, ¿no? Es decir, lo va a determinar un especialista en geotecnia. Pero ya de por sí les digo que eh, es- el ángulo de inclinación tiene mucho que ver. Eh, el otro punto es que nos habla de algo que ya habíamos hablado, es que es el tema de la seguridad. Y es que y estos sistemas nos van a evitar que las paredes
de tierra de estas excavaciones se desplomen y causen accidentes. Y ahora, hablando un poco más en la parte de materialización de estos sistemas, vamos a ver que estos sistemas son paneles que se colocan en las paredes de las excavaciones, ya sean de madera o de metal, y van a estar soportadas por unas barras horizontales que van a evitar, o que van a, mejor dicho, van a soportar las cargas de los suelos, ¿no? Y van a evitar posibles desplomes. Bien, ahora pasamos a la definición, que mi compañero explicará. Siguiendo con la exposición, vamos a pasar a definir qué es un sistema de activación y las propiedades de este. Un sistema de activación es una estructura provisional y rígida que se encarga de soportar los esfuerzos laterales del terreno. Se utiliza principalmente en zapatas y en excavaciones o instalaciones de tuberías, ¿no? Este sistema de activación incrementa el nivel de seguridad en la obra para las personas que trabajan en este sistema, ¿no? Dentro de este sistema, o sea, dentro de la excavación. Como vemos en imágenes, tenemos sistemas monocodales y sistemas multicodales. También vemos las partes del sistema de activación, que consta principalmente de cuatro, que son los paneles, los puntales, los codales y los largueros. El panel se encarga de bordear por completo la estructura, ¿no? O sea, la excavación, hasta cubrirla en su totalidad. Los puntales son los elementos verticales que se encargan de soportar a los largueros y a los paneles. También tenemos los codales que se encargan de soportar los esfuerzos transversales, ¿no? O sea, la compresión del suelo o del deslizamiento de la tierra. Se recomienda que sea de uso metálico para una mayor seguridad, ¿no? Y bueno, también tenemos los largueros que se encargan de distribuir las fuerzas a través de los puntales y los paneles. Tenemos de dos tipos. Tenemos sistemas de activación de manera continua y sistemas de activación de manera discontinua. Eh, la elección va a depender del terreno en el que se trabaje, ¿no? Por ejemplo, cuando hay presencia de nivel freático, se recomienda utilizar la activación de manera continua. O cuando hay un terreno inestable, también se recomienda utilizar este sistema. Este sistema se caracteriza porque las tablas que conforman los paneles están totalmente juntas, no hay espacio ni distanciamiento entre ellas. Hay diferencias del sistema de activación de manera discontinua, en el cual las tablas que conforman los paneles están separadas por aproximadamente 20 centímetros. Este sistema se utiliza para obras de corta duración o cuando hay un terreno muy estable, ¿no? Y no hay peligro de deslizamiento de tierras. Asimismo tenemos activaciones de acero. Esto se divide en dos, ¿no? Activaciones con cajones de blindaje y activaciones con guías deslizantes. La diferencia está prácticamente en la instalación y en la profundidad en la que se quiere trabajar. Una activación con cajones consiste en justamente colocar cajones a lo largo de toda la excavación. ¿En qué consiste un cajón? Un cajón consiste en dos paneles verticales de acero y dos codales en cada extremo. Estos codales tienen la característica de que pueden aumentar su tamaño y reducir el tamaño. Son versátiles en ese aspecto y se usan principalmente para la instalación de tuberías y excavaciones poco profundas, ¿no? En los sistemas de activación con guías deslizantes pues consiste igual en dos paneles y un sistema monocodal en cada lado. Este sistema monocodal tiene la característica de que se puede deslizar de forma vertical a lo largo de toda la activación. Su instalación es prácticamente igual, solamente que acá se va a dar el uso de la excavadora, se va a instalar y si se quiere instalar, seguir excavando, pues se va a excavar y la, la excavadora va a empujar los paneles de forma vertical y se puede adicionar un panel a cada lado, ¿no? Extremo. Esa es la característica del sistema de activación. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del tentivamiento. La entibación hace posible que la excavación de las zanjas sea de diversas anchuras y profundidades. También tenemos que el entibamiento es un sistema de muy fácil montaje y puesta en obra, ya que se emplea medios de elevación habituales. Es altamente resistente al empuje
del suelo dependiendo del tipo de material. Entre ellos tenemos el más resistente, que es el entibamiento metálico. Aumenta la seguridad de los trabajos y menoriza la utilización de mano de obra respecto a los otros procedimientos. Ahora les voy a hablar sobre las desventajas. Una de las desventajas es que si hacemos un mal colocado, podría tener unas fallas bruscas en las paredes de las zanjas. También tenemos otra desventaja, que es si el entibamiento es de un material, no es de un material adecuado, eh, tendríamos problemas al momento de construir. Por ello, es necesario un estudio de suelo. Yo les voy a hablar sobre los comparativos que estoy en este sistema. Eh, Uno de los comparativos que encontré son las calzaduras. Las calzaduras tienen una función de prevenir las fallas por inestabilidad o asentamiento excesivo y también mantener la integridad del terreno colindante. A esto le comparamos con el entibamiento, que el entibamiento sirve o tiene como objetivo evitar el desplomo o desplazamiento de las paredes. Ahora les voy a hablar sobre el procedimiento de constructivo. El procedimiento constructivo consiste en un sistema de entibado continuo en láminas metálicas puntuales, largueros y codales. La profundidad admisible y el tipo de suelo en que se puede ser usado este tipo de entibado debe ser especificado en el diseño de este. En el primer paso tenemos el movimiento de tierras, que debe ser en la zona pactada hasta lograr una profundidad requerida. Segundo, es el armado de las láminas metálicas con los codales y los cargueros. Como tercer paso tenemos el posicionamiento del primer cajón armado entre la zanja previamente excavado. Y cuarto, por último, una vez posicionadas, procede a un empuje desde abajo con una pala de la excavadora hasta llegar al ras que necesitamos. Proveedores. En el Perú tenemos variedad de empresas dedicadas a este rubro, tanto nacionales como extranjeros. Por ejemplo, la empresa Green Perusa es una filial de la empresa Green Francia, líder en el diseño, fabricación, alquiler y venta de activaciones metálicos desde los años 1949. Los equipos de esta empresa están orientados para la ejecución de proyectos de saneamiento de agua, alcantarillado, gasoducto, redes de tubería. Asimismo está la empresa de Molsac. Esta empresa ya va operando más de 16 años en el mercado peruano. Demolsac ofrece como parte de su línea de negocio el alquiler y la instalación de entibados de la marca Protec, que es origen norteamericana. Además ofrece con la certificación de fabricante. Por otro lado está la empresa Mecanotubo, empresa española que incursionó en el sector construcción peruano en el 2013 a través de los entibados metálicos de marca Mecanotubo, un sistema europeo que se diseñó principalmente para obras de agua y saneamiento y que tiene participación a nivel nacional. A diferencia de los entibados americanos, sus equipos europeos tienen un diseño hidráulico, articulado y liviano. También está la empresa Bioestructuras, entibados metálicos Perusa, que firmó alianza estratégica con Entibados Metálicos Bolivia. Es una empresa peruana que se dedica al alquiler y venta de entibados metálicos, las cuales cumplen diversas funciones empleando de la obra sobre el que se está desarrollando. Asimismo, el personal profesional y técnico de esta empresa ofrece un servicio adicional de consulta, asesoramiento a través de visitas permanentes que recogen el problema y brindan una solución. Por último está la empresa Protec. A nivel internacional, la empresa Protec es fabricante, distribuidor de entibados de origen americano, orientados a suministrar sus equipos al mercado latinoamericano en los países como Colombia, Perú, Chile. Y según su gerente para Latinoamérica, los entibados americanos son carácter más resistente y mayor durabilidad a comparación de fabricante europeo. Uso en obras en el Perú y en el extranjero.
La empresa Demolsac tuvo participación en el proyecto Pachacútec de red de agua y alcantarillado a través del consorcio SADE-COSAPI. También tenemos la empresa Greens Perú, que participa en obras redes eléctricas, proyecto ducto subterráneo Lurín, a cargo de la empresa Luz del Sur. También tuvo participación en el proyecto Matriz Próceres Pantanos de Villa. Y en extranjero tenemos Greens Chile, participó en saneamiento de Río Mapoche, y en Francia, Escuela Militar de Francia, parte de Greens Francia, y tenemos diversas obras de parte de Greens Colombia. Ok, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de las recomendaciones. Una recomendación es montar y desmontar solo por trabajadores clasificados para evitar la incorrecta manipulación de carga. Otra es, si se va a usar un sistema de entibamiento, es recomendable realizar una revisión periódica a los componentes, en especial a las tensiones de los puntales. También se debe considerar que durante su uso en el proyecto, la movilización del trabajador sea con escalera fija o de mano. Otra es, si en caso hubo lluvia o se detuvo el proyecto por alguna circunstancia, se recomienda revisar el estado del sistema y, si es de ser necesario, ajustar los travesaños o codales. También se recomienda conocer a detalle las características del suelo, a excavar, como la resistencia al corte del suelo o su ángulo de fricción interna, para así poder tener un óptimo sistema y evitar accidentes. También, si se utilizan elementos prefabricados, se debe seguir las instrucciones del manual, comprobando que los mismos se encuentren en perfecto estado. Otra es que cuando el montaje o desmontaje se realice al interior de la zanja de los trabajadores, deben usar un arnés anticaída, amarrados a líneas de anclaje para facilitar las labores de localización en caso de sepultamiento. También se recomienda un tipo de entibamiento de acuerdo al tipo de suelo de donde se está haciendo la excavación. Por ejemplo, si es suelo limoso o suelo arenoso, se debe usar un entibado continuo, que lo hemos visto, y también si es un suelo natural o arcilloso, se realiza un entibado discontinuo. Continuamos con lo que respecta a las conclusiones. Podemos concluir que los sistemas de entibamiento son obras de apuntalamiento de las excavaciones y zanjas realizadas en la mayoría de trabajos de la industria de la construcción, con la finalidad que es de mitigar y controlar los riesgos o accidentes que pudieran ocurrir durante la realización del sistema. También los entibamientos son estructuras utilizadas para proveer soporte lateral de forma temporal a las paredes de una excavación. También podemos concluir que las entibaciones de madera están dejando de utilizarse en la actualidad, debido a que el uso de paneles metálicos es más seguro y rápido durante la instalación del sistema. También podemos concluir que en el sector de la construcción aquí en el Perú hasta la actualidad sigue siendo pequeño y no han abarcado mucho en el área en Perú, con lo que respecta si comparamos con otros países como por ejemplo Chile, que tienen mucho más equipos y están más centrados en el sistema. A continuación le presentamos nuestras referencias bibliográficas, con lo que nos hemos apoyado para profundizar más en el sistema de entibamiento. Muchas gracias.